La Nueva España fue una sociedad plural, diversa, heterogénea, por lo que no se puede pensar en un solo tipo de vida sexual. La Iglesia Católica, autoridad moral y cultural, reconocida por prácticamente todos los novohispanos, siempre buscó normar y controlar los comportamientos sexuales, así como la relación que los hombres y las mujeres tuvieron con su cuerpo. Durante siglos, el cristianismo tuvo una relación tensa con la vida sexual de sus feligreses. De acuerdo con los primeros padres de la Iglesia, la concupiscencia y las pasiones eran estados perturbadores para el alma. La lujuria era uno de los pecados capitales y, como tal, un asunto que ponía en severo riesgo la salvación del alma del individuo, pero también la paz y el orden social. La fuerza del eros no solo movía al sujeto que la experimentaba, sino las relaciones y vínculos sociales que se articulaban a partir de aquella peligrosa pulsión de vida. No es gratuito que en el arte europeo de los siglos XVI y XVII, Eros o Cupido fuese representado como un querubín travieso, cuyos ojos estaban vendados, en símbolo de que la lujuria afectaba a todo aquel que se encontraba cerca de ella. Una vez que Cupido lanzaba sobre algunos sus peligrosas saetas, el desorden y el caos personal y social eran consecuencia segura. La Iglesia siempre reconoció que la vida sexual entre hombres y mujeres era condición indispensable para mantener la continuidad de la especie. Siempre miró con recelo y reparo la experiencia del gozo y del placer carnal. El miedo que la Iglesia sintió en torno a la experiencia del placer en la vida sexual fue el origen de un discurso que promovía el control nacional sobre los instintos y deseos del cuerpo. Para la Iglesia, los hombres y las mujeres debían mantener la moderación y la templanza y gobernar sus pasiones mediante el correcto uso de la razón y del intelecto. Cuando se revisan sermones, confesionarios, manuales de teología moral y demás documentos eclesiásticos de la Nueva España, no es difícil percibir la actitud temerosa y condenatoria con que la Iglesia definió la experiencia de la sensualidad y de la vida sexual. La Iglesia trata de controlar a partir mucho de los sermones que da, por ejemplo, de todo lo que están diciendo constantemente los sacerdotes en las misas, en el confesionario, por supuesto, ¿no? O sea, el confesionario es un lugar importantísimo para enseñar a la población cómo debe vivir su vida sexual, ¿no? Qué debe hacer, qué no debe hacer, qué queda prohibido, qué sí es permitido. El discurso de la Iglesia hacia la sexualidad siempre recomendó la mesura, la moderación y la cautela. Existen documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII que hablan de cómo los hombres y las mujeres que habitaron en la Nueva España vivieron con mucha mayor soltura y permisividad. Archivos judiciales, inquisitoriales y eclesiásticos revelan que en la cotidianidad muchos hombres y mujeres de sectores, calidades y condiciones indistintas estuvieron lejos de respetar o cumplir al pie de la letra las normas y reglas que la Iglesia establecía para llevar una vida sexual aceptada por los cánones de la religión cristiana. La Nueva España fue altamente permisiva y ciertamente transgresora de la moral sexual que dictaba la Iglesia. Durante siglos, la Iglesia había llegado al acuerdo de que la única forma de vida sexual aceptable era la que se tenía dentro del matrimonio y con únicos fines de reproducción. No hay muchos tipos de amor, está el buen amor y está el mal amor, ¿no? Ya desde la Edad Media con el arcipreste de Hita. Pero el mal amor, que es el amor resultado de la pasión, es considerado una fuerza muy peligrosa, ¿no? Una fuerza que desordena, que genera caos, que genera problemas, que genera desorden. La moderación en ese tema era importante. O sea, el amor entre un hombre y una mujer, mal vivido, pues sí podía dar pie a muchos pecados y a muchos problemas, ¿no? Tanto individuales para poder conseguir la salvación del alma, como sociales. La Iglesia siempre recomienda la moderación, el control, la domesticación de las pasiones, no entregarse a la pasión, al contrario, mantenerla siempre a raya, ¿no? A partir del uso de la razón, del juicio, del sano juicio, del intelecto.
La concupiscencia era mala siempre, pero el mal menor era vivirla dentro de la unión del sacramento del matrimonio. Hubo algunos teólogos del siglo XIII que definieron sobre el carácter absolutamente negativo de la experiencia del placer durante el coito. Si bien fueron los menos, muchos de ellos reconocieron que experimentar placer durante el acto carnal aseguraba la procreación entre una pareja. La mayor parte de predicadores y confesores de la Nueva España parecen haber estado más cerca de la actitud condenatoria, cautelosa, desconfiada y temerosa hacia todo aquello que significara placer en torno a la vida sexual. La Iglesia novohispana buscó asentar las condiciones, posiciones y fechas permitidas para tener relaciones sexuales, y siempre y cuando la mujer se colocara debajo del hombre, en clara alusión al lugar de subordinación social que ésta debía respetar siempre. Las fechas en que una mujer y un hombre podían unirse físicamente eran muy pocas. Dada la naturaleza del calendario litúrgico, la gran abundancia de fiestas y días de guardar, los esposos tenían pocos días en el año en que podían unirse físicamente sin incurrir en pecado. La mayor parte del año eran días de guardar por distintos motivos, ¿no? Ya fuera porque era fiesta, había alguna fiesta especial, es decir, estaba prohibido tener relaciones sexuales en los días, por ejemplo, importantes del calendario litúrgico, como podían ser la Semana Santa, la Navidad, la Pascua, obviamente la Cuaresma era una época en donde había que tener total abstinencia. La Iglesia también establecía prohibiciones sobre las relaciones entre parientes de primero, segundo, tercero y cuarto grado, lo mismo que entre padrinos, ahijados, compadres y comadres. El sexto y el noveno mandamiento dejaban clara la pecaminosidad de fornicar, lo mismo que la prohibición de desear a la mujer del prójimo. Todas estas restricciones fueron intentos por normar, controlar y limitar los encuentros sexuales entre la población de la Nueva España. Y lo cierto es que éste encontró muchos mecanismos para esquivar la vigilancia de la Iglesia y vivir con mucha mayor libertad. Y en la Nueva España, la mayor parte de la población, no sé si la mayor parte, ¿no? A lo mejor estoy exagerando, pero sin duda alguna, mucha gente vivía mancebada en lo que hoy se conoce como unión libre. Prefería no casarse y vivir pues así, ¿no? O sea, había muchas parejas que no se casaban contrariamente a lo que quería la Iglesia, ¿no? Pero en la realidad pues las cosas eran muy distintas, ¿no? Había mucho más libertad de lo que uno cree. El matrimonio era una manera también de generar vínculos y redes sociales entre estos sectores altos. Y en cambio en los sectores más bajos pues vivir en parejas no unidas por el matrimonio era una realidad pues mucho más común y mucho más cómoda también muchas veces. La prueba más contundente para rastrear la falta de control absoluto por parte de la Iglesia sobre la vida sexual de los feligreses novohispanos la constituyen las altas tasas de hijos ilegítimos que había en aquella sociedad. Las investigaciones muestran que, lejos de cumplir con los estándares de la decencia cristiana, los novohispanos de muy diversas calidades, sectores y condiciones tuvieron muchos hijos fuera del matrimonio. Los habitantes de la Nueva España se ayuntaban, se regocijaban, mantenían tratos amorosos o se daban mucho a Venus, usando términos de la época, y esto muchas veces fuera del ámbito matrimonial. Las relaciones de adulterio también eran cosa de todos los días. Muchas mujeres y muchos hombres mantenían amistades ilícitas que, a decir de los documentos, les propinaban gran placer y gozo. Se prohíben las relaciones extramaritales, se prohíben estos encuentros, pero existen. Yo he encontrado en el archivo muchísimos casos de lo que se llaman amancebados, que son una pareja que comparte, porque la fórmula que se utiliza es esa, comparten la cama y la mesa como si fueran marido y mujer, pero no están casados.
Entonces se hace una indagatoria y los tipos dicen, bueno, sí, tenemos 10 años. Hace muchos años que tuvimos relaciones y tuvimos 3 hijos. Pero ya desde esa vez, ya nunca más. Entonces las autoridades les dicen, pues no pueden vivir así. Y no se pueden volver a hablar nunca más y se tienen que separar. Entonces es un mundo muy contrastante de mucha prohibición, pero también de comportamientos que rebasan la prohibición, muy a pesar de las autoridades, y donde es posible encontrar matices. En la Nueva España, la vida sexual estaba condicionada por muchos factores. Entre los sectores más altos de españoles y criollos, el respeto hacia el matrimonio era, en teoría, mayor que el que podía haber existido entre la población mestiza, mulata, africana e indígena. Los intereses económicos pesaban mucho a la hora de establecer uniones oficiales entre hombres y mujeres que al casarse aseguraban la continuidad del patrimonio y la subsistencia de las élites políticas y religiosas. La infidelidad sí tenía muchos castigos. Yo creo que podríamos comenzar con el primero, que es el rechazo social. El rechazo social podría ser tan grave que hay evidencias de ataques directos a las parejas infieles, lapidaciones públicas. Pero también existían los castigos de las autoridades civiles y religiosas, sobre todo religiosas, ¿no? La desaprobación o la amenaza de una excomunión. La amenaza de una excomunión o la excomunión, nosotros ahora no le damos el valor que se tenía en esa época. El valor de aquella época era muy grande. El honor fue un valor para la época. Era importante en la vida cotidiana de los sectores acomodados que sujetaban su buena fama y su buen nombre con los comportamientos sexuales virtuosos, sobre todo de sus mujeres. En la sociedad novohispana, el honor de una familia acomodada tenía mucho que ver con el resguardo de la virginidad de sus mujeres. Y en términos sociales, que se cuestionara el hecho de que una persona o una familia dejara de tener honor, era fundamental, porque era una sociedad que se basaba mucho en este valor que es el honor. Las dotes de casamiento estaban condicionadas a cumplir con aquel requisito corporal femenino, ingrediente indispensable para asegurar que la progenie de un comerciante, minero o hacendado fuese realmente legítima y no descendiera de algún amante previo de su mujer. Entre las clases menos acomodadas, el honor tenía un valor menor o por lo menos distinto. El honor además era distinto para los hombres que para las mujeres, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres, cuidar el honor o la fama, pues sí tenía mucha relación con la virginidad, ¿no? Con el cuidado de la virginidad, con el cuidado de la imagen de ser una mujer, una doncella, una mujer decente. En cambio, en el caso de los hombres, el honor tenía mucho más que ver con el valor de lo masculino, obviamente, ¿no? Y un hombre que cuidaba su honor, por un lado tenía que cuidar mucho el honor de sus propias mujeres, de las mujeres de su familia, sus hijas, sus hermanas, su misma esposa, pero también había otra manera de vivir el honor masculino que tenía que ver con la hombría, ¿no? Con ser un hombre verdadero. Mestizos, indios, africanos, mulatos y españoles pobres podían vivir con mucho mayor naturalidad el estar unidos libremente con sus parejas. Al no haber herencias que salvaguardar, el cuerpo femenino, su uso cotidiano y su relación con él mismo era muy diferente al de las doncellas de sectores altos. Las chicas más pobres pues tenían menos restricciones. No había problema de verse con alguien porque muchas de ellas trabajaban fuera de la casa, vivían fuera de su casa como sirvientas, como bordadoras, y tenían cierta facilidad para los encuentros románticos.
a las muchachas de las familias pobres las mandaban a los mandados, ¿no? A comprar cosas en la tienda, a traer maíz o incluso las chicas salían a vender. La sociedad novohispana, desde los primeros momentos de su existencia, fue una mezcla biológica entre sus habitantes. A diferencia de las sociedades protestantes, donde los blancos sintieron repulsión y miedo de mezclarse con las indias, o a diferencia de otras sociedades virreinales, como la peruana, en donde las distancias entre blancos e indígenas se conservaron de manera más rígida, en la Nueva España, españoles, indios y negros no tuvieron mayor empacho en mezclarse entre sí. La unión entre Hernán Cortés y la Malinche habría inaugurado esa historia en la que durante siglos las uniones interétnicas e interculturales fueron lo natural y lo cotidiano. Si bien encontramos conceptos muy semejantes, como el de pecado sexual o de transgresión sexual, que existe tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, ¿no? Pero con matices distintos, sí hay reglas sociales muy estrictas, ¿no? Sobre todo en la sociedad mexica, que es la que más conocemos, ¿no? Respecto a la sexualidad, con un aparato judicial que castiga a los transgresores, ¿no? Y con una moral tanto a nivel familiar como a nivel del barrio o del Estado, que es una moral que finalmente les pareció muy interesante a los frailes, e incluso que se podían inspirar de esta moral, ¿no? Para condenar a los propios conquistadores españoles que no mantenían los principios religiosos de la moral sexual cristiana, ¿no? Entonces, en ocasiones los frailes dicen, miren, los mexicas, los tlaxcaltecas, no respetaban más la moral sexual que los nuestros, que los propios españoles, ¿no? Entonces hay una cierta fascinación, ¿no? Por parte de los frailes de algunos aspectos de la moral sexual prehispánica. Son muchas las historias que aparecen en los documentos en las que amos españoles se vincularon sexualmente con sus esclavas de origen africano. Los hijos producto de aquellas uniones podían quedarse a vivir dentro de los hogares, ya fuera como esclavos o como ahijados que el padre reconocía como tales. De acuerdo con la legislación, los hijos de madres esclavas nacían esclavos. En ocasiones, el amo daba la libertad tanto a la mujer negra o mulata con quien mantenía una relación, así como a los hijos que nacían de ella. Esta situación fue un móvil para que muchas mujeres negras y mulatas buscaran vincularse corporalmente con sus amos españoles, situación que favorecía el hecho de conseguir la libertad para sus hijos. Hubo también uniones entre indios y españoles e indios y población de origen africana. El resultado fue una población altamente mestiza. Durante mucho tiempo se habló de la Nueva España como una sociedad de castas bien diferenciadas, pero las investigaciones más recientes ponen en duda que la categoría de casta haya sido importante en la vida cotidiana de aquella sociedad. Cuando uno mira los documentos de la época, los únicos grupos que sí aparecen mencionados son los de español, indio, mestizo, negro, mulato. A veces aparecen términos como pardo o coyote, pero no hay documentos en donde se registren los sofisticados nombres que aparecen en los cuadros de castas del siglo XVIII. En la vida cotidiana de la Nueva España, la gente no se identificó con castas rígidas, sino con diferentes calidades. La calidad se construía a partir de muchos factores, ¿no? Es decir, no solamente está el factor del origen de la persona, sino está también su oficio, su condición social, si es soltero, si es casado, es decir, este concepto de calidad da identidad a los sujetos, ¿no? Pero es un concepto
o una categoría compleja que no tiene únicamente que ver con el origen de la persona de la que se está hablando. En la Nueva España, las personas pudieron cambiar de identidad a lo largo de sus vidas. Un mismo sujeto pudo identificarse en algún periodo de su vida como indio y en otro como mulato o como español. Es decir, cambiaba de calidad dependiendo de lo que conviniera a sus intereses y su astucia. Para algunas mujeres, relacionarse carnalmente con un hombre a veces era el único medio para conseguir cierta protección material o económica, por más pequeña que ésta fuera. La diversidad de esta sociedad se reflejó en las diferentes maneras de vivir la experiencia sexual. La actitud relajada y libre que tuvieron algunos sectores hacia las uniones fuera o antes del matrimonio contrasta con preocupación que existió entre grupos acomodados por cuidar el honor de sus mujeres. La cultura de la época fue mucho más condescendiente con los hombres que con las mujeres. La imagen del hombre viril incluía la idea de hombre potente y sexualmente activo. La imagen de mujer virtuosa suponía el recato, la modestia y la represión en todo aquello vinculado con la vida sexual. Si un hombre tenía amantes fuera del matrimonio, hijos ilegítimos y una vida disoluta, esto no pasaba de ser comentado en silencio y a escondidas entre los más chismosos o comunicativos de un barrio o comunidad. Pero si lo mismo se daba en la vida de una mujer, el qué dirán no perdonaba y el estigma, el rechazo y la condena no se hacían esperar. En algunas teologías morales se hablaba de cómo la adúltera era doblemente pecadora, pues ésta no solo pecaba ella misma, sino que hacía pecar al hombre que caía presa de sus encantos seductores. Para muchas mujeres que mantenían relaciones clandestinas o fuera del sacramento del matrimonio, los embarazos no deseados eran un gran problema. El uso de anticonceptivos no fue raro entre ellas. En algunos documentos inquisitoriales se observa a mujeres de diversos rangos y condiciones que acuden con alcahuetas, parteras o curanderas para pedir este tipo de remedios y hierbas. Para la Iglesia, cualquier tipo de manifestación sexual que no se viviera dentro del matrimonio y con fines exclusivos de procreación era considerada pecaminosa. La Iglesia condenó comportamientos sexuales como el autoerotismo, la sodomía o la zoofilia. También eran condenados las uniones incestuosas, los amaciatos, amancebamientos y la prostitución. La Iglesia también vio con muy malos ojos los bailes que incitaban a tocamientos impúdicos y movimientos lascivos, tales como el chuchumbé o el sacamandú, que daban ocasión para juntar barriga con barriga. De acuerdo con la Iglesia, era indecente que un hombre y una mujer hicieran gala de manifestaciones cariñosas en público. Los besos, abrazos y caricias debían reservarse para el ámbito privado, y estos debían vivirse incluso allí con moderación y templanza. Pero no solo las manifestaciones amorosas tangibles resultaban prohibidas para la moral cristiana, también estaban condenados los malos pensamientos. Si algún feligrés albergaba alguno de ellos en su mente, más le valía correr a confesarse. Los habitantes de la Nueva España conocían las restricciones morales que la Iglesia imponía, pero los hombres y las mujeres de aquella sociedad vivieron con mucha mayor soltura y libertad los asuntos relacionados con su vida sexual. Ciertamente, había una constante tensión entre los mandamientos de la Iglesia y las prácticas sexuales cotidianas de las personas. En los escritos virreinales nos encontramos con una población disoluta, flexible, permisiva que participó en las fiestas, que acudió con brujas y hechiceras en aras de conseguir pócimas amorosas, que se vinculó con hombres y mujeres a partir del gusto y el placer. La Iglesia podía exigir y prohibir,
Pero los hombres y mujeres de la Nueva España bailaron, se tocaron, se besaron, se unieron carnalmente y gozaron más allá de lo que la Iglesia estipulaba al respecto. Es verdad que muchos de ellos acudieron con sus confesores a descargar sus culpas, pero una vez que eran absueltos y liberados del pecado, estaban listos para gozar y disfrutar su cuerpo y el de alguien más. En la Nueva España, el deseo amoroso fue una fuerza motora que sin duda generó lazos, vínculos y uniones propias de una sociedad compleja, llena de contradicciones y tensiones. Una sociedad jerárquica y desigual, en donde los habitantes saltaron las distancias sociales para unirse y gozar de las deleites de Venus.